En otro video hemos visto cómo definir un procedimiento, el cual contenía en su source un único comando for each que accedía a los datos de una tabla base y su tabla extendida. Ahora, supongamos que la agencia de viajes nos solicita un listado que muestre todas las categorías de atracciones y para cada categoría la lista de atracciones turísticas que hay ingresadas. Pero antes de resolver este requerimiento, vamos a ejecutar la aplicación para ingresar un par de atracciones turísticas. Presionemos F5. Ejecutamos la opción Work with Attraction y vamos a ingresar una nueva atracción. Vamos a ingresar al Cristo Redentor que está en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro. Así que escribimos Christ the Redeemer. Seleccionamos Brasil, la categoría que es Monument, su imagen, y la ciudad que es Río de Janeiro. Ahora vamos a ingresar otra atracción turística que será el Instituto Smithsoniano. Ponemos Smithsonian Institute. Que se encuentra en Estados Unidos. Es un museo, así que cargamos la categoría Museum, cargamos su imagen y la ciudad que es Washington. Ahora sí, pasemos a definir el listado que nos solicitan. Creamos un nuevo objeto de tipo procedimiento y ponemos como nombre Categories Attractions Report. Ahora volvamos a observar lo que queremos ver en el listado. Queremos mostrar cada categoría ingresada y para cada categoría todas las atracciones que pertenecen a dicha categoría. Observemos que tenemos que mostrar 3 contenidos fijos y 2 contenidos con datos que debemos extraer de la base de datos. Vamos a empezar entonces por definir el layout del procedimiento basándonos en esto que nos pidieron ver y luego veremos cómo codificar el source. Vamos a la sección del layout y utilizaremos este print block ya creado para agregar el título del listado. Así que desde la toolbox arrastramos un control rectangle, ajustamos el tamaño y en su propiedad back color elegimos el color que queremos para el fondo. Luego volvemos a la toolbox, arrastramos un text block y en su propiedad text escribimos Categories and Attractions Report. Cambiamos la fuente y ponemos el estilo negrita y cursiva. Ajustamos los tamaños y al print block le ponemos como nombre Title. Ahora vamos a agregar otro print block para mostrar cada nombre de categoría. A este print block le ponemos como nombre Categories y desde la toolbox arrastramos un control de tipo text block y en su propiedad text ponemos Category. Al lado de este control vamos a arrastrar otro control de tipo atributo variable y seleccionamos el atributo Category Name. Ajustamos el tamaño del print block, insertamos otro print block que tendrá como nombre Attractions Column Titles
y le agregamos un text block que tendrá en su propiedad text el texto attraction name. En otro text block agregamos el texto country name y finalmente desde la toolbox una línea debajo. Por último, insertamos otro print block. Le ponemos como nombre Attractions. E incluimos los atributos Attraction Name y Country Name. Ahora pasemos al source. Escribamos la primera instrucción para imprimir el título del listado. Y ahora detengámonos a ver cómo seguimos. Como tenemos que navegar las categorías y para cada una de ellas navegar varias atracciones que pertenecen a dicha categoría, este listado es diferente del que hemos resuelto anteriormente. En el listado anterior, como hemos visto, navegábamos las atracciones, y dado que cada atracción tiene un solo país, podíamos recuperar el nombre del país de cada atracción por estar en la tabla extendida de la tabla base que estábamos navegando. Veamos ahora lo siguiente. Siempre que la información que queremos recuperar está disponible en la tabla extendida de la tabla base que estamos navegando, entonces la podemos referenciar directamente en el mismo for each. En cambio, si estamos navegando una tabla y necesitamos para cada registro accedido navegar varios registros relacionados que están en otra tabla, y esta tabla no pertenece a la tabla extendida de la tabla que estamos navegando, entonces necesitaremos escribir otro for each dentro del primero para recorrer el conjunto de registros relacionados. Volvamos entonces al source de nuestro procedimiento y comencemos a escribir un primer for each para navegar y mostrar las categorías. Al lado del for each escribimos category y recordemos que la tabla base es el nombre de la transacción cuya tabla física asociada queremos navegar. Dentro del for each entonces ponemos print categories. Y como el print block categories solamente tiene incluido el atributo category name, GeneXus va a entender que la tabla base de ese for each será category. Dentro de este for each que navega las categorías, luego de mostrada una categoría, queremos navegar el conjunto de atracciones pertenecientes a dicha categoría. Por lo tanto, necesitamos escribir el segundo for each que mencionábamos para recorrer el conjunto de atracciones pertenecientes a la categoría que estamos navegando. Pero justo antes de navegar el conjunto de atracciones de la categoría, tendremos que mostrar los títulos que encabezarán a estas atracciones que vamos a mostrar. Así que escribimos la instrucción print attractions column title. Y ahora sí escribimos el segundo for each dentro del cuerpo del primero. A continuación escribimos attraction, por ser el nombre de la transacción cuya tabla base queremos navegar ahora, y dentro del for each, print attractions. Luego end for, para cerrar esta navegación, y otra vez end for para cerrar la primera. Recordemos que para que salga el listado con formato PDF, tenemos que configurar las propiedades del reporte main program con el valor true, call protocol como HTTP
y tenemos que insertar la regla output file completando el nombre del archivo y el formato PDF. Salvamos y vamos a ejecutar este listado haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Run. Observamos que se listaron todas las categorías que habíamos ingresado y para cada una de ellas se listaron las atracciones que pertenecen a dicha categoría. O sea, exactamente lo que nos habían pedido. Ahora bien, ¿cómo supo GeneXus cuáles atracciones debía mostrar para cada categoría si nosotros no le agregamos a nuestro source ninguna condición explícita que indique algo al respecto? Si bien escribimos un for each que navega las atracciones, no agregamos en ningún lado una cláusula where para filtrar aquellas atracciones que cumplan con la condición de que coincida el valor del identificador de la categoría con el de la categoría que estamos listando. Entonces, ¿cómo hizo GeneXus para que al momento de navegar la tabla attraction, donde están almacenadas todas las atracciones, recuperarnos para cada categoría solamente aquellas que pertenecían a dicha categoría? La respuesta está en la forma en que escribimos los for each. Si dos comandos for each se escriben uno a continuación del otro, entonces son independientes entre sí. En cambio, si escribimos un for each dentro de otro, es porque para cada registro de la primera navegación queremos recorrer un conjunto de registros. Cuando escribimos comandos for each anidados, GeneXus determina para cada for each la tabla base que navegará y luego busca si existe alguna relación entre dichas tablas bases. En nuestro caso, la tabla base del for each externo es category y la tabla base del for each interno es attraction. Y GeneXus tiene el conocimiento de que hay un atributo en común entre ambas tablas. Este atributo común es category ID, que es llave primaria en category y es llave foránea en attraction. De modo que el atributo category ID hace que se relacionen las tablas attraction y category, como vemos aquí en el diagrama, en una relación 1 a n. Es decir, que para cada categoría hay muchas atracciones relacionadas. Por lo tanto, para cada categoría navegada en el for each externo, GeneXus ejecuta el for each que navega la tabla de atracciones, filtrando solamente aquellas atracciones que cumplan que el valor de su category ID coincida con el valor del category ID de la categoría en la que estamos posicionados. Es como si en el for each interno hubiéramos escrito where category ID igual a category ID, pero no tenemos que ponerlo porque GeneXus lo detecta y lo aplica. Hemos visto entonces qué fácil es obtener información y desplegarla en un reporte, pero los procedimientos pueden hacer mucho más que eso, y lo veremos más adelante. Finalmente, actualizamos los cambios en GXServer.